Bienvenidos, soy Estela Maris Roma, profesora titular de la Cátedra de Histología y Embriología, y en esta clase trataremos los temas desarrollo del aparato genital y placenta. Pero antes de abocarnos directamente a estos dos temas, veremos cómo se organizará esta clase. La misma se hará en 3 etapas. Primero veremos las fases del desarrollo intrauterino, el conocimiento de los cambios que ocurren en estos momentos son de suma importancia para el médico de atención primaria de la salud a la hora de planificar promoción de la salud o a la hora de planificar medidas de prevención de la enfermedad. Luego nos abocaremos directamente al tema embriología del aparato genital y finalmente una conclusión, ideas sobre el desarrollo de la placenta humana. Ustedes se preguntarán de dónde puedo estudiar estos temas, ya que es importante no quedarse solo con los contenidos volcados en esta clase y que el material que puedan obtener aquí no supera a lo que pueden hallar en los libros. Desde la Cátedra de Histología y Embriología recomendamos Arteaga Martínez, Flores, aunque los temas están abordados de una forma un poco más extensa, y dos libros excelentes de embriología como son sus autores Moore y Carlson. Algunas consideraciones antes de comenzar con los temas que nos convocan. Algo que genera mucha duda es la manera de contar las semanas de desarrollo o las semanas de gestación o embarazo. Veamos en este siguiente cronograma. Esta línea amarilla representa el tiempo y cada una de las verticales separan semanas, es decir, periodos de 7 días. Para el obstetra, comienza a contar el embarazo a partir de un hecho fehaciente como es la fecha de la última menstruación, que cualquier mujer puede darle esa fecha cuando concurre al consultorio. A partir de allí, de esa fecha, los 7 primeros días corresponden a la primera semana, 7 días más a la segunda semana, tercera y cuarta. Quiere decir que esto que vemos en rojo son semanas del ciclo ovárico femenino o del ciclo menstrual. Reitero, cada uno de estos espacios corresponden a 7 días. Pero para los embriólogos, la vida no comienza el día de la última menstruación de la mujer, sino en el día 14 cuando se produce la fecundación. A partir de allí, 7 días más es la primera semana de vida del preembrión, 14 días es la segunda y así seguimos en adelante. Por lo tanto, lo que está en rojo son semanas de embarazo, que es la manera en que cuenta las semanas el obstetra, mientras que lo que está aquí abajo en blanco son semanas del desarrollo embriofetal y es la manera como los embriólogos contamos las semanas del desarrollo. Por lo tanto, van a escuchar en esta clase que todo lo que me refiero a semanas está en esta línea de tiempo. Si ustedes quieren pasarse a semanas de embarazo, lo que tienen que hacer es sumar 2 semanas
O bien, si están en semanas de embarazo y quieren bajarse a semanas del desarrollo, lo que hacen es restar 2 semanas. Pero es importante aclarar esto porque es un tema que suscita muchas dudas. Empezamos con nuestro temario. Número 1, etapas del desarrollo intrauterino. En el desarrollo dentro del vientre materno pasamos por distintas etapas. La primera etapa se llama período preembrionario o también conocido como período presomítico. ¿Y qué es lo que ocurre en esta primera, segunda y tercera semana del desarrollo? Se forman las hojas embrionarias. Las hojas embrionarias son 3, por ello somos triblásticos y se las denomina ectodermo, mesodermo y endodermo. Todos nuestros órganos o las partes de nuestro cuerpo derivan de alguna de estas hojas o, lo que es más frecuente, de la combinación de 2 hojas o de las 3 hojas. De la cuarta a la octava semana inclusive, o de la cuarta a la novena semana, hablamos de período embrionario o período somítico, donde lo que ocurre es que se desarrollan los grandes sistemas orgánicos, es decir, aparecen los esbozos de todos los órganos de nuestro cuerpo. El cuerpo del embrión es un cuerpo cilíndrico y vemos en esta fotografía por transparencia cómo ya aquí se notan algunos órganos. Esta etapa es la etapa más susceptible a la acción de los teratogénicos. Un teratógeno es un elemento que induce malformaciones. Un teratógeno pueden ser radiaciones, como las radiaciones ionizantes, pueden ser algunos virus, bacterias o parásitos, o también pueden ser sustancias químicas, medicamentos o drogas. Llamamos, reitero, teratógeno a cualquier elemento que induce malformación. Y la etapa más vulnerable es el período embrionario, que es la etapa donde los órganos comienzan a formarse. Y finalmente, el período fetal, que abarca de la novena semana hasta el nacimiento, que es una etapa donde los esbozos de los órganos ya están cumplimentados y lo que ocurre es diferenciación y maduración de esos órganos. Es una etapa sobre todo fisiológica, donde los órganos se preparan para el funcionamiento. Algunos ya comienzan su funcionamiento, pero es básicamente una etapa fisiológica. Para abordar el segundo tópico, que es la embriología o el desarrollo del aparato genital, vamos a comenzar a transitar esta senda y lo vamos a hacer como si fuera un cuento, una narración. Entonces vamos a comenzar: érase una vez, la especie humana, el inicio de la especie allá con Adán y Eva. La especie humana tiene un tipo de reproducción que es sexuada, como mamíferos, pero también como otros animales e incluso algunas plantas, y ello conlleva que las gametas se producen en sexos diferentes. Los varones producen espermatozoides y las mujeres ovocitos.
Estas gametas funcionales llegan a tales por un tipo de división muy especial que es la mitosis y que la mitosis comprende una etapa donde hay recambio de material genético. Como cualquier error en este tipo de división tiene el riesgo, si persiste, de ser traspasado a la herencia, a las generaciones siguientes, la generación de gametas funcionales se realiza en órganos exclusivos como son las gónadas. En la formación del aparato genital vamos a ver que hay 3 etapas. Una de ellas es la etapa cromosómica que abarca o que comprende o comienza en el mismo momento de la fecundación cuando se unen los pronúcleos tanto femeninos como masculinos y allí de acuerdo al juego de cromosomas sexuales que se encuentren se va a determinar el sexo cromosómico del individuo. Así, si hay 2 cromosomas X, va a ser de sexo cromosómico femenino y un X o un Y de sexo cromosómico, queda determinado el sexo cromosómico masculino. Luego viene la etapa gonadal, que es esa etapa donde se forman esos órganos que exclusivamente forman esas o que son los únicos que forman las gametas funcionales. Y pasada esa etapa gonadal viene la etapa fenotípica donde se van a formar los demás conductos, glándulas y genitales externos que completan al aparato genital. Vamos entonces a tratar cada una de estas etapas por separado. La etapa cromosómica queda entonces determinada en el momento de la fecundación cuando se unen las gametas femeninas con las masculinas, específicamente cuando se unen los pronúcleos. Quien un poco lleva aquí la batuta es la presencia del cromosoma Y. ¿Por qué? Porque este cromosoma Y en el extremo que se denomina telómero de su brazo corto posee un locus donde se aloja un gen llamado SRI, la I es de cromosoma Y, la Y SR de región sexual, y ese gen tiene información para la síntesis de una proteína, la proteína SRI, que actúa como un factor determinante testicular. Por lo tanto, en las mujeres que carecemos de cromosoma Y, no tenemos el gen SRI, por lo tanto no tenemos factor determinante testicular y realizaremos por defecto una diferenciación hacia los órganos, por defecto haremos una diferenciación hacia los órganos genitales femeninos. Vamos ahora a la etapa gonadal y esta se divide en 2 subetapas, la de la gónada indiferenciada y la etapa de gónada diferenciada. Para ver la etapa gonadal vamos a recordar lo que ocurre en tercera semana del desarrollo cuando lo característico es la aparición de la tercera hoja embrionaria o el mesodermo intraembrionario
Y del mesodermo intraembrionario nos interesa este que está en verde, estos dos cordones de células que aparecen coloreados en verde y que se denomina mesodermo intermedio o mesodermo de los gononefrótomos. Intermedio porque se ubica entre el mesodermo paraxil y el mesodermo lateral, y de los gononefrótomos porque en un futuro va a originar gónadas y riñón. O sea que este mesodermo lo comparten el aparato urinario y el aparato genital, el aparato reproductor. En tercera semana nuestro cuerpo tiene una forma plana, chata, y fíjense que los mesodermos están los tres alineados en el mismo plano. En cuarta semana, cuando lo característico son los plegamientos o la cilindrización, estos mesodermos cambian un poco su posición. El mesodermo paraxil o de los somites queda bien a nivel dorsal. El mesodermo lateral se divide en dos hojas que limitan una cavidad llamada cavidad celómica. Las hojas son la hoja parietal que llega hasta aquí y todo esto que resta es la hoja visceral del mesodermo lateral. Y finalmente el mesodermo intermedio o de los gononefrótomos que allí apareció, vemos que hace protrusión hacia la cavidad celómica a manera de dos colinas bilaterales y que quedan en cuarta semana a nivel del techo de la cavidad celómica. La etapa de la gónada indiferenciada se extiende de la quinta a la séptima semana en los varones y de la quinta a la novena semana en las mujeres, es decir, en las mujeres 2 semanas más. Y acercándonos ahora un poco más a la realidad, les muestro esta foto de microscopía electrónica, electrónica de barrido. Aquí tienen las referencias y el link donde pueden encontrar esta fotografía, más fotos e incluso en algunas páginas también hay algunos videos. Lo que estamos representando en la foto de la izquierda es este sector del esquema que vimos recién. Es decir, aquí tenemos, vamos a sacar esto, aquí tenemos el tubo neural, por debajo la notocorda, y les llamará la atención estas estructuras. Esta es la aorta dorsal y estas pueden ser ramas laterales de la aorta o bien pueden ser venas, pero estos tres son vasos sanguíneos. Aquí se encuentra el intestino primitivo que cuelga de su meso, del meso dorsal, la cavidad celómica. Todas estas estructuras estoy hablando en singular, pero la cavidad celómica es, la vemos, es bilateral y nos interesa a nosotros esto que es la cresta urogenital. Se extiende un poquito hasta aquí atrás. Son dos protrusiones que forman parte del techo, empujando la parte del techo de la cavidad celómica. Si la ampliamos un poco, de la cresta urogenital
Ahora vamos a ver la vertiente interna, que es la vertiente genital, porque esta parte y esta otra son utilizadas por el aparato urinario. Como vamos a hablar de esta porción, de la porción interna, vamos a hablar de cresta genital. Si hablamos de todo, decimos urogenital, y si es de esta parte, cresta urinaria. Ambas crestas urogenitales están revestidas por un epitelio que se denomina epitelio celómico. Este epitelio es un derivado, una dependencia del mesodermo lateral. El epitelio celómico es el epitelio específico que reviste toda la cavidad celómica. Este epitelio celómico, a nivel de la cresta genital, sus células proliferan y se proyectan hacia el interior del mesodermo a manera de dedos de guantes, y estas estructuras derivadas del epitelio celómico se llaman cordones primarios o primitivos, cordones sexuales primarios. Cuando esta estructura está conformada más o menos en quinta semana, llegan a este nivel las células germinales primitivas. Las células germinales primitivas se desprendieron en segunda semana del epiblasto y quedaron acantonadas en el saco vitelino a la espera de la formación del esbozo genital. Cuando el esbozo de la gónada se haya más o menos formado, estas células comienzan a migrar. Son células voluminosas con marcadores de células madres, y estas células migran guiadas por factores quimiotácticos que producen las células que están ubicadas a nivel de la cresta genital, y también migran guiadas por moléculas de la matriz extracelular, como por ejemplo la fibronectina. No solo migran estas células, sino que a medida que van avanzando se van dividiendo, de manera que parten alrededor de 100 células y cuando llegan 1000 células. Y estas células continúan su división también dentro de la cresta germinal. O sea que con estos tres elementos voy a formar una gónada. Como estoy en la etapa de la gónada indiferenciada o bipotencial, esta gónada tiene la potencialidad de diferenciarse hacia testículos si hay cromosoma Y, o si no, por defecto se va a diferenciar a ovarios. Pero con solo estos tres elementos se va a formar una gónada. ¿Cuáles son los elementos? El mesodermo intermedio de la cresta genital, que también el mesodermo de la cresta urinaria aporta células para engrosar estos cúmulos celulares. El segundo componente son los derivados del epitelio celómico, es decir, los cordones sexuales primitivos, y por último las células germinales que quedaron acantonadas en el saco vitelino y migraron y llegan a este nivel. Con solo esos tres tipos celulares se va a formar una gónada.
Finalmente, la etapa de la gónada diferenciada que abarca desde la 7ª semana en adelante en los varones y de la 9ª semana en las mujeres y de la 9ª en adelante. Pero antes de avanzar, quiero que veamos algo en este esquema. Hablamos recién de los tres componentes que integran la gónada indiferenciada. Cuando se entra en la etapa de la gónada diferenciada, si hay cromosoma Y, es decir, que hay gen SRY y hay síntesis del factor determinante testicular, estas células del epitelio celómico, es decir, las células de los cordones sexuales primitivos, comienzan a sintetizar y a liberar testosterona. Además, a este nivel, en las gónadas masculinas, no solo hay síntesis local de testosterona y esa hormona es volcada a la sangre, sino que también en ese microambiente se inhibe la meiosis. Vamos a suponer ahora que esta gónada carece de cromosoma Y, o sea, no hay factor determinante testicular, entonces no hay factor, no hay producción de andrógenos, especialmente testosterona, y esto hace que la meiosis no esté inhibida. Ahora sí, vamos a seguir con este esquema de la etapa de gónada diferenciada. Si ustedes miran este esquema, acá tienen de dónde lo tomé. A la izquierda existe cromosoma Y, por lo tanto hay factor determinante testicular, y a la derecha no hay factor determinante testicular. En los varones, los tres componentes que vimos van a proliferar mucho, pero a nivel medular, es decir, en el centro. Esa proliferación del mesénquima, del mesodermo intermedio, de las células del epitelio celómico y de las células germinales se va a dar sobre todo en el centro y eso se va a denominar cordones testiculares. Mientras que a nivel cortical o periférico se va a formar una cicatriz de tejido conectivo denso que no va a dejar que estas células avancen. Si no hay factor determinante testicular, la proliferación de todos esos elementos se da sobre todo a nivel periférico, a nivel de la corteza y no a nivel medular. O sea que ahora si observamos esta gónada al microscopio óptico, de acuerdo a donde haya mayor proliferación celular, podremos decir si esto avanzará hacia testículo o hacia ovario. Recordemos además que en las mujeres no solo hay proliferación de los tres elementos a nivel cortical, sino que además la meiosis no está inhibida. Por lo tanto, las células germinales primitivas se diferenciarán a ovogonias y también iniciarán la meiosis 1. En cambio, en los varones, como la meiosis está inhibida, las células germinales primordiales solo podrán diferenciarse a espermatogonias,
pero no dividirse por meiosis. ¿Cuáles son los derivados de estos elementos? Y para ello lo voy a hacer respetando los colores que utilizamos. Siempre voy a colocar a la izquierda masculino y a la derecha femenino. Empezamos por las células germinales primordiales que en la etapa de gónada diferenciada originarán las espermatogonias. Estas espermatogonias no se dividen por meiosis, sí originan más espermatogonias por mitosis. Luego tenemos las células derivadas del epitelio celómico que formaron los cordones sexuales o testiculares, pero más medial, más medular, originarán las células de Sertoli y las células del mesodermo intermedio de la cresta genital darán origen a las células de Leydig, pero no solo a las células de Leydig, sino también a las células mioides, las células endoteliales de los vasos sanguíneos. En las mujeres, las células germinales originarán ovogonias que comenzarán la meiosis 1, pero esta también se frenará. Las células del epitelio celómico originarán las células foliculares y del mesodermo intermedio las células de la teca. O sea que es muy sencillo. 3 elementos que de acuerdo al microambiente, el microambiente hormonal donde se encuentren, van a originar células distintas, pero que tienen el mismo tronco común todas ellas. Y finalmente, la etapa fenotípica donde se forman los conductos, glándulas y genitales externos. Esta etapa fenotípica sí está definida hormonalmente, o sea, si hay andrógenos, principalmente testosterona, todos los conductos y glándulas se van a diferenciar hacia la línea masculina. Si no hay cromosoma Y, por defecto hacia la línea femenina. Para entrar en la etapa fenotípica, es decir, formar los demás órganos que completan el aparato genital, nos vamos a valer de 2 conductos que no están en la cresta genital. La cresta genital es esta que está en color naranja. Y esto en azul es la cresta urinaria. Allí, a nivel de la cresta urinaria del mesonefros, vamos a utilizar 2 conductos de esta cresta que se denominan conducto mesonéfrico o de Wolff y conducto paramesonéfrico o de Müller. El prefijo para quiere decir al lado. Conducto que está al lado del mesonéfrico. Esa sería la etimología. Quiero que vean los colores porque acá los vamos a repetir. Tenemos entonces las gónadas en formación y aquí estaría el mesonefros con los 2 conductos. El que aparece más externo y en color azul es el paramesonéfrico o de Müller y el que aparece más interno y en color rojo es el mesonéfrico de Wolff. Estos 2 conductos en una etapa
en la cuarta semana, quinta semana, están los dos conductos. Pero cuando ya se entra en la etapa fenotípica, lo que va a ocurrir es, en las mujeres predomina el conducto o persiste el conducto paramesonéfrico de Müller, mientras que el de Wolff casi desaparece, quedando algunos remanentes muy pequeños. En los varones, como hay una gran cantidad de andrógenos circulando y aparte las células de Sertoli producen un factor antimulleriano, va a desaparecer el conducto de Müller, predominando y desarrollándose mucho el mesonéfrico o de Wolff. Por eso les respete los colores. ¿Qué es lo que van a formar estos conductos? En los varones, el de Wolff, lo que van a formar son los genitales internos que faltan: epidídimo, cordón espermático, vesículas seminales y conducto eyaculador. La próstata, que ustedes la ven aquí en color amarillo, eso está indicando que el origen prostático es endodérmico. Por su parte, en las mujeres, como no existe el factor antimulleriano, va a persistir el conducto de Müller, dando origen a trompas de falopio, útero y 2/3 superiores de vagina, mientras que el mesonéfrico de Wolff casi desaparece. Otra cosa que genera mucha dificultad. Fíjense, aquí tenemos las gónadas en formación que están ubicadas a nivel interno, haciendo referencia a la cresta urogenital, mientras que el mesonefros, que pertenece al aparato urinario, es mucho más largo y externo. ¿Qué es lo que sucede con este mesonefros? El mesonefros, lo único que va a persistir en el ser humano son conducto de Wolff y el conducto de Müller. Este mesonefros que se formó pero que no tiene ningún derivado en el ser humano fuera de los dos conductos que recién mencioné, va a involucionar y a formar ligamentos. Esta parte de acá arriba del mesonefros que involuciona va a formar un ligamento llamado craneal, mientras que la porción inferior que involuciona o caudal va a formar un ligamento llamado ligamento caudal o gubernáculo. Tanto ovarios como testículos, es decir, las gónadas, se forman a nivel abdominal alto y sufren un descenso. El descenso se produce porque el ligamento craneal desaparece, pero el ligamento caudal va tironeando hacia abajo, hacia caudal a la gónada. Este tironeamiento que realiza el gubernáculo es mucho más notorio en los varones porque depende de los andrógenos y por ello en los varones se nota un descenso abdominal mucho más pronunciado y desde ya, una vez que ingresa al conducto inguinal interno, pasar por el conducto inguinal hasta alojarse definitivamente en el escroto.
finalmente, y ya terminando con el tema de desarrollo del aparato embrionario, del aparato genital, quiero dejarles un link de un video excelente para que ustedes puedan buscarlo, abrirlo y verlo. Pero hacemos un repaso rápido. Las células germinales primordiales llegan al esbozo gonadal. Si prolifera la parte periférica, se diferenciará a ovario. Acá, como está proliferando en su porción medular, la diferenciación es hacia testículo, por lo tanto permanece el conducto de Wolf y el de Müller termina desapareciendo. En ovarios es al revés. Prolifera la porción cortical, persiste el conducto de Müller y desaparece el de Wolf. Luego se produce el descenso intraabdominal de los órganos. Acá estamos viendo la próstata, que tiene un origen endodérmico, en cambio vesículas seminales son mesodérmicas. Y finalmente el desarrollo de los genitales externos. ¿Cómo explicarlo de manera sencilla? Los genitales externos se originan de 3 estructuras. Esta estructura que vemos coloreada en naranja se denomina tubérculo genital. Este tubérculo genital originará el clítoris en las mujeres o el pene en los varones, elongándose mucho más en los varones. Aquí tenemos dos eminencias que se denominan eminencias cloacales. Estas eminencias cloacales en los varones se van a fusionar, se van a elongar y completar o revestir a la uretra peneana, completando la formación del pene. Y estas que están en verde son las eminencias genitales, que también en los varones se van a fusionar formando el escroto. En las mujeres, las eminencias cloacales no se fusionan y forman labios menores, mientras que las eminencias genitales tampoco se fusionan y forman labios mayores. Muy bien, con esto terminamos nuestro apartado número 2 y vamos a entrar en la parte de placenta. Si bien placenta es un término que se da, o cuando hay que llamar placenta, a partir del 4.º mes de embarazo, cuidado con las fechas. Ahora estoy hablando de semanas de embarazo. Nosotros en esta clase vamos a hacer un repaso de lo que ocurre antes de ese 4.º mes, formando la placenta. Y acá les muestro una foto del endometrio uterino, que el endometrio uterino en el embarazo sufre cambios inducidos por la progesterona, y a esos cambios los llamamos deciduales o cambios por el embarazo, y la capa del endometrio que contiene a todos esos cambios la llamamos deciduo. Entonces lo que estamos viendo acá son los cambios deciduales del endometrio. Y acá tenemos en segunda semana el producto de la implantación.
Nos vamos a concentrar sobre todo en lo que ocurre afuera del cuerpo del embrión. Recién vimos lo que ocurre aquí adentro, al menos con aparato genital, pero ahora vamos afuera. Quien avanza gracias a la liberación de enzimas líticas que destruyen estroma, glándulas y vasos a fin de obtener nutrientes, quien avanza es el sincicio trofoblasto, que es esta capa verdosa. El sincicio trofoblasto también produce hormonas y una de ellas es la gonadotrofina coriónica, cuya función es mantener la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo, y la progesterona es la que induce estos cambios en el endometrio. El sincicio trofoblasto se llena de cavidades o lagunas, que son estas amarronadas, que son estructuras laberínticas que coalescen y se fusionan entre sí y por donde circula sangre materna. Y otra estructura importante es estos grupos de células representadas en rosa, que son el citotrofoblasto. El citotrofoblasto está formado por células con mucha capacidad mitótica. Por lo tanto, estas células se dividen, proliferan, forman montículos celulares, y estos montículos celulares empujan al sincicio trofoblasto y hacen protrusión en la laguna. Estas estructuras se llaman vellosidades. En biología, una vellosidad, la función que tiene es aumentar la superficie de intercambio. Por lo tanto, si cortamos transversalmente esta vellosidad corial de segunda semana, vamos a ver que por fuera tiene sincicio trofoblasto y por dentro citotrofoblasto. A estas vellosidades coriales las llamamos vellosidad primaria o epitelial. Ahora el endometrio, con los cambios deciduales, lo voy a representar en color negro. O sea, todo esto que vemos es decidua. Sobre todo la vamos a llamar decidua basal, que es la que está en contacto con el sincicio trofoblasto. ¿Qué es lo que ocurre en tercera semana? En tercera semana, este citotrofoblasto sigue proliferando y no solo forma vellosidades, sino que también forma columnas celulares que se denominan columnas citotrofoblásticas. Y estas columnas celulares comienzan a mandar oleadas de células que poco a poco van revistiendo el sincicio trofoblasto. Este sector, que todavía está incompleto, del citotrofoblasto, esto se llama escudo o coraza citotrofoblástica. Por otra parte, el mesodermo intraembrionario, la hoja parietal, que se llama corion a esa hoja, también prolifera y se mete dentro de las vellosidades, formándole una especie de eje. Si cortamos las vellosidades de tercera semana transversalmente, vemos que tiene sincicio por fuera, cito en el medio y mesodermo extraembrionario, hoja parietal, también llamado corion, por dentro. A estas vellosidades
las llamo secundarias. Pero a final de la tercera semana, en el corion, es decir, en la hoja parietal del mesodermo extraembrionario, comienzan a formarse vasos sanguíneos fetales. Ahora la vellosidad corial tiene en su centro un capilar fetal y a esta vellosidad con capilar fetal la llamo vellosidad terciaria. Ambas vellosidades son vellosidades de tercera semana. Estas son del inicio de tercera semana y estas otras al final de tercera semana. En cuarta semana y en quinta semana del desarrollo embrionario, esas columnas celulares del citotrofoblasto han mandado oleadas tan importantes de células que ahora sí la coraza o el escudo citotrofoblástico se halla completo y esta coraza o este escudo sirve para que la placenta crezca en radio pero no continúe implantándose, porque el riesgo si continúa implantándose es que no solo erosione el endometrio, sino también miometrio, perimetrio y aún órganos vecinos. Y eso no corresponde. O sea que este escudo citotrofoblástico tiene una doble función: permitir el crecimiento en ancho de la placenta, pero impedir que las enzimas líticas citotrofoblásticas erosionen capas y órganos que no están preparados para la implantación. La placenta entonces va a derivar de todas estas estructuras. Llegamos hasta quinta semana, cuando está formado completamente el escudo o la coraza, y vemos aquí en esta fotografía, aquí estaría el embrión totalmente envuelto por la cavidad amniótica con el líquido amniótico. Hay todavía acá una cavidad que se llama cavidad coriónica y vemos las vellosidades cómo han proliferado y tienen ese aspecto velloso, parecen un árbol, un coliflor, de allí el nombre vellosidad. Tenemos entonces la cavidad coriónica y esta zona donde hay mucha proliferación de las vellosidades, a eso se lo llama corión frondoso, y este sector donde hay menos proliferación se lo llama corión leve. Siempre el endometrio representado o la decidua representado en negro. Poco a poco el corión leve va a desaparecer, quedando solo el corión frondoso, y fíjense, este corión frondoso ahora no es algo que circunda totalmente, sino que es una estructura, o lo que queda es una estructura discoidal, achatada. De aquí va a salir la placenta, de esto que está señalizado en azul. ¿Cuál es la función de la placenta? Tenemos que conocerla porque es el primer órgano que nosotros formamos en nuestra historia, y la placenta es un órgano que media el intercambio materno-fetal. Las sangres maternas y fetal no están en contacto, sino que entre ellas se interpone la barrera placentaria.
Y la placenta tiene una gran cantidad de funciones. O sea, reemplaza en la vida intrauterina a lo que en la vida extrauterina hacen los pulmones, intestinos, riñón, hipófisis, hipotálamo, órganos endocrinos, órganos linfoides. Y para recordar las funciones placentarias y no estar repitiendo de memoria, un ejercicio que les enseño a mis alumnos es pensar. Cuando estoy en las primeras semanas del desarrollo, mis pulmones se están formando. Luego deben madurar. Y cuando llegaron a madurar, en la vida intrauterina no puedo respirar porque estoy dentro de agua, no rodeado de aire. Entonces, voy razonando eso y digo, la placenta tiene una función respiratoria que es la transferencia de gases. Es decir, por un proceso de difusión simple, capta el oxígeno de la sangre materna y elimina el dióxido de carbono que se produce en el embrión feto. Sigo con el aparato digestivo. Se está formando, si se formó no puede funcionar porque no podemos obtener nuestro alimento dentro del útero. Por lo tanto, la placenta cumple una función digestiva que son funciones catabólicas y absortivas que hace normalmente el aparato digestivo. Cumple una función hormonal. La placenta sintetiza una gran cantidad de hormonas, estrógenos, progesterona, gonadotrofina coriónica humana, otra hormona símil somatotrofina, que se denomina somatotrofina coriónica, el lactógeno placentario, hormonas similares a las corticotrofinas, o sea, una gran cantidad de hormonas. ¿Cómo lo razono? Los órganos endocrinos todavía no se formaron, no se están formando. ¿Quién cumple con la función hormonal? La placenta. Y así sigo, tengo la función defensiva. ¿Qué es lo que hace la placenta? Por un mecanismo de transporte activo, capta de la sangre, endosita de la sangre materna, la IgG, también materna, y por transitosis pasa esa inmunoglobulina materna a la sangre del feto. Transitosis significa transportar por mecanismo activo sin modificar. O sea, transportarlo al elemento y dejarlo intacto. Y esto es importante porque si se modifica o si se ataca enzimáticamente a la IgG, esta no va a cumplir con las funciones que tiene que realizar. Y estratégicamente transporta la inmunoglobulina G porque es la inmunoglobulina más pequeña y liviana que tiene el ser humano. Cumple una función excretora de balance hídrico y regulación del pH, como hacen los riñones del adulto. Tiene una función metabólica y secretoria, al igual que lo hace el hígado, y la placenta es nuestra primera médula ósea. Es el primer órgano que fabrica células sanguíneas en el ser humano. Es decir, tiene también una función de hematopoiesis. Quiere decir que al cuarto mes, cuando ya la placenta está totalmente conformada, es decir, hubo una regresión del corión leve y el corión frondoso proliferó mucho, la placenta toma la forma
de un disco aplanado conectado al feto por el cordón umbilical. Si hacemos un corte de la placenta, vemos que esta tiene dos capas, la capa basal y esta otra que es la capa o placa corial. En el medio de estas dos placas hay un espacio que se denomina espacio intervelloso relleno de sangre materna y en ese espacio encontramos las vellosidades coriales o vellosidades coriónicas. Vamos a ver cómo se forma esta placenta. Ya estamos de cuarto mes en adelante. Pues bien, ya tenemos el feto que ha crecido tanto y la cavidad amniótica se llenó de líquido que colapsaron, se cerró la cavidad coriónica. Si yo hago un corte a este nivel, es decir, un corte que pase por el espacio intervelloso, lo mismo si lo hago así al corte o si lo hago así, pero vamos a quedarnos con este, o sea que este corte pasó por el espacio intervelloso, me queda esta zona que se denomina placa basal. ¿Y qué tiene la placa basal? Tiene sincicio trofoblasto y citotrofoblasto, pero fundamentalmente extravellosos, porque las vellosidades están acá abajo. Y la otra placa que me quedó, que es todo esto, se llama placa coriónica. O sea que la placenta es una estructura discoidal achatada conformada por dos placas y un espacio intervelloso. ¿Qué tiene la placa coriónica? Tiene sincicio trofoblasto, citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario, hoja parietal o corión y los vasos capilares o vasos sanguíneos fetales. Quiero que vean algo acá. Por acá está circulando sangre fetal y por aquí está circulando sangre materna. Por lo tanto, ambas circulaciones no están en contacto, sino que entre la sangre materna y la sangre fetal están todas estas capas y eso se llama barrera placentaria. Repitamos entonces, la placa basal, la placa corial, en la placa corial se insertan las vellosidades y las vellosidades comienzan con un tronco vellositario común, grueso, que se ramifica y da ramas vellositarias cada vez más delgadas, las llamamos de segundo y de tercer orden, pero algunas vellosidades llegan hasta la placa basal y se agarran de la placa. Esas vellosidades se llaman vellosidades de anclaje y sirven para mantener unidas a ambas placas, porque si no se separarían. Para que ustedes recuerden lo que es una placenta, que es un tema complicado, les muestro, vamos a graficarlo con este video, como si fuera un bosque. En este bosque tengo
El piso del bosque donde está el césped, esa sería la placa coriónica, que en lugar de estar formada por césped y tierra, está formada por sincicio trofoblasto, citotrofoblasto y corión. Luego tengo el espacio, que es el espacio intervelloso, que en lugar de haber aire, en nuestra placenta va a haber sangre materna. Y el cielo, que acá se ve poco, va a representar a la placa basal, formada por citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto, pero extravellosos. Acá tengo los troncos de los árboles. Cada uno de los árboles representa al sistema vellocitario. Estos árboles tienen un tronco que lo vamos a llamar tronco vellocitario común y de ese tronco salen ramas cada vez más delgadas, que serían los troncos vellocitarios o las vellosidades secundarias, hasta que finalmente llego a las hojas, que serían las vellosidades más pequeñas o de tercer orden, y esas son las encargadas de realizar el intercambio. Las primarias y secundarias son más vale vellosidades estructurales que sostienen a las terciarias, que son las verdaderas vellosidades de intercambio. Bueno, permitida esta licencia, vamos a seguir entonces con lo último, ya estamos casi finalizando, y es ver lo siguiente. Si en este bosque las vellosidades terciarias son las vellosidades de intercambio, estas vellosidades van a tener que sufrir cambios en respuesta a las necesidades metabólicas del embrión o del feto. En las primeras semanas, en el primer trimestre del desarrollo, las vellosidades lucen como estas que estamos viendo. Son vellosidades grandes de tamaño y pocas en número. Estas vellosidades tienen vasos sanguíneos, capilares fetales en su interior, por lo tanto, cualquier elemento que quiera pasar en la dirección de la madre al feto o del feto a la madre va a tener que atravesar todas estas capas. Yo les marco los vasos aquí en rojo. Recuerden que acá en el espacio intervelloso hay sangre materna circulando. Dentro de los vasos capilares fetales hay sangre fetal circulando. Y todas estas capas conforman la barrera placentaria. Estas vellosidades que parecen las patas de un animal, que son escasas pero voluminosas, se llaman vellosidades inmaduras y son las vellosidades del primer trimestre. Por lo tanto, vamos a suponer el oxígeno. El oxígeno pasa por difusión simple y la dirección es de la sangre materna a la sangre fetal. Vamos a enumerar todas las capas que tiene que atravesar. La primera capa es esta en color lila, bastante gruesa y que se denomina sincicio trofoblasto. Luego sigue esta capa que es
esta línea de núcleos y esa capa es el citotrofoblasto. Tanto el sincicio como el cito asientan sobre una membrana basal que se llama membrana basal del trofoblasto. O sea que el oxígeno tiene que hacer sincicio, cito, membrana basal del trofoblasto. Luego esta capa de tejido laxo que se denomina mesénquima. Y ahora sí, ya está cerca del vaso sanguíneo, pero tiene que atravesar la membrana basal del capilar y tiene que atravesar la célula endotelial del capilar. Supongamos ahora el dióxido de carbono o una excreta que sigue la dirección opuesta. Va a ser todas estas capas, pero al revés, es decir, endotelio, membrana basal del capilar, mesénquima, membrana basal del trofoblasto, citotrofoblasto, sincicio trofoblasto, y ahí recién llega a la sangre materna. Esta barrera es inmadura, es muy buena, se adapta muy bien al primer trimestre del embarazo. Pero en el tercer trimestre de embarazo, cuando las demandas metabólicas o de nutrientes son muy grandes, no sé si han visto ustedes a las embarazadas del quinto mes en adelante, es cuanto más crece la panza, digamos, como dice la voz popular. Por lo tanto, a este sistema vellocitario hay que mejorarlo un poco porque va a tornarse ineficiente. En el segundo trimestre es una unión de las características de las vellosidades inmaduras del primer trimestre y las que les voy a mostrar. ¿Qué ocurre en el tercer trimestre de embarazo? Comparen con la foto anterior. Las vellosidades se tornan más numerosas, pero más pequeñas. Los vasos capilares ahora son muy notorios, tortuosos, y se los llama capilares sinusoides, a estos capilares dilatados y tortuosos, y la mayoría se ubica en la periferia. Pueden quedar algunos vasos capilares centrales, pero la gran mayoría, sobre todo en las vellosidades más maduras, los vasos son periféricos. Por lo tanto, ahora y sobre todo en estos sectores donde los vasos están periféricos, son los sectores donde se realiza el intercambio. Recordemos que esto es sangre materna y esto es sangre fetal. La barrera ahora quedó en apenas una línea. ¿Cómo quedó conformada la barrera placentaria? Por el sincicio trofoblasto, que se adelgazó mucho. El citotrofoblasto desaparece, aunque no lo hace totalmente, pero en gran mayoría el citotrofoblasto no se encuentra en las vellosidades, así que no lo escribimos, ahí ya una capa desaparece. Se fusionan las membranas basal del trofoblasto y del capilar. ¿Por qué se fusionan? Porque desaparece el mesénquima. Queda acá mesénquima, pero a nivel de la zona de intercambio, ahí no hay mesénquima. Entonces saco otra capa. Y las membranas basales, como se acercan, se fusionan
y queda una capa única y mucho más delgada que si fueran dos capas separadas. Y finalmente el endotelio, o sea que de 6 capas que tenía en las vellosidades inmaduras, en el tercer trimestre, cuando hay vellosidades maduras, se reducen a 3 capas, pero de esas 3 capas, además, el sincicio trofoblasto que queda como una capa muy delgada, no con el mismo grosor que habíamos visto antes. Este achicamiento de la membrana de intercambio favorece muchísimo la llegada de nutrientes y la eliminación de excretas. Bien, llegamos al final de este video. Elegí a este árbol porque con sus ramificaciones me hizo acordar a las vellosidades placentarias, dos aves que son símbolo de la libertad, y acá la madre que le trae algún gusanito, algún nutriente a su pichón, así que me pareció adecuada para finalizar esta clase. Me resta entonces agradecerles la atención a todos y les dejo un Instagram que en la Cátedra de Histología y Embriología formaron los ayudantes de la cátedra y donde ustedes van a poder encontrar todos los links de las fotos y los videos que utilicé para hacer esta clase y donde pueden formular preguntas o si quedó alguna duda también pueden resolverlas por esa vía.